El Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor Jesucristo por una oportunidad más de poder regocijarnos juntamente con su santa y bendita palabra. Palabra que nos da vida, amados hermanos, palabra que nos trae esperanza, una esperanza completa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a dar inicio al estudio de esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que Él sea quien abra nuestro entendimiento y todos podamos llegar, amados hermanos, a la plenitud del conocimiento que nuestro Señor Jesucristo requiere de cada uno de nosotros. El conocimiento es sumamente importante, amados hermanos, porque a través del entendimiento podemos darnos cuenta de las maravillas que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y cuando llegamos al conocimiento, aprendemos a ser agradecidos con el Señor. Estimamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso es importante escudriñar las Escrituras para tener el pleno entendimiento de ellas, de cuál sea la voluntad de nuestro Señor para con cada uno de nosotros. Amados hermanos, a lo mejor ustedes han visto ya el nombre del estudio de esta hora: muertos en pecado. Y es necesario, amados hermanos, aunque nosotros lo sepamos, recordarnos que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en pecado, como lo dice su palabra, muertos en nuestros delitos y pecados. Y es de suma importancia recordarnos de dónde nos ha traído el Señor Jesús, de dónde Él nos ha llamado, para así ser agradecidos, estimar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros, y nadie tenga el mal pensamiento de querer alejarse o apartarse del camino del Señor, sabiendo, amados hermanos, que si tenemos la esperanza gloriosa de salvación, ha sido solamente a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia somos salvos, no porque hayamos hecho lo mejor, no porque seamos buenos, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros no hemos ganado la salvación. El Señor nos ha ofrecido la salvación gratuitamente. Por lo tanto, debemos de ser agradecidos. Y si el ser humano no debería de aburrirse nunca, es de ser un cristiano. Debería de aburrirse, sí, pero de ser mundano, de vivir una vida en el mundo. Pero de vivir una vida en Dios, nadie debería de estar cansado, nadie debería estar aburrido. A lo mejor muchos de ustedes dirán: yo no lo estoy. Qué bueno, yo estoy con usted también, yo no lo estoy. Pero sabemos que lo típico de los que se dicen ser cristianos es nada más por un momento. Al pasar la emoción de ellos, como que se aburren o se cansan, olvidándose que no es algo que han obtenido a través de sus fuerzas, olvidándose que no es algo que se lo haya ganado, sino que todo lo que hemos recibido ha sido a través de gracia. Nosotros no le hemos dado absolutamente nada al Señor. Por mucho que usted y yo hagamos en la vida, podemos decir: nada he hecho. Pues la misma palabra del Señor dice: cuando hayas hecho todo lo que se te ha dicho, di: siervo inútil soy, porque hice lo que me dijeron. Así que por mucho que nosotros hagamos en la vida, nunca podemos darnos el lujo de decir: yo he hecho mucho por el Señor, porque nosotros no hemos hecho nada. El que ha hecho mucho y ha dado el todo por nosotros
Ese es el Señor. Él sí dio el todo. Él sí se sacrificó. Él sí sufrió. Él sí trabajó. Él sí sufrió el dolor por nosotros, el menosprecio. Todo lo que nosotros debíamos haber vivido, lo vivió Él por nosotros, para que hoy seamos nosotros almas libres, llenas de gozo y de paz. Pero ese gozo y paz solamente está cuando su corazón completo está dispuesto para vivir para el Señor. Cuando usted está con un pie en el mundo y otro en el Señor, no va a tener paz. Lo que va a tener es una guerra de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Así que es por eso que muchos no encuentran esa paz que tanto anhelan sus almas, porque no quieren soltar las cosas del mundo. Y por eso constantemente hay una guerra en sus vidas. Y no pueden encontrar ese lugar de refrigerio del cual el Señor nos ha hablado y nos ha prometido. Pero eso es para los que verdaderamente han hecho una decisión completa de servir al Señor Jesucristo. Y que no tienen ni el deseo de ver hacia atrás. Pues el ver hacia atrás solamente nos puede traer tristeza y dolor. ¿Para qué ver hacia atrás, hermanos? Si todo lo bueno, todo lo bonito está hacia adelante. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así, en el nombre de Jesús damos inicio en el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 13. Dice así la palabra, para que recordemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si alguien se siente débil o cansado, que se sacuda y pida perdón a Dios y se levante en el nombre del Señor Jesús, agradecido o agradecida de lo que Cristo ha hecho ya en nuestras vidas. No echemos al cumbo de la basura las perlas que Dios ha puesto en nuestras manos. Mucho más que las perlas y que el oro es su palabra. La palabra del Señor dice en el libro de Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Dice así en el nombre de nuestro Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Mire lo que el Señor ha hecho en nosotros. En nosotros que estábamos vivos, la palabra dice: vosotros estando muertos, estando en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Quién en sus cabales querrá pecar cuando Dios nos ha perdonado ya todos nuestros pecados? ¿Quién querrá ensuciarse cuando Dios nos ha limpiado y a través de su gracia? Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitando el Señor el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y ha hecho por cada uno de nosotros. Anuló el acta que era contraria a nosotros. Él la clavó
en la cruz del Calvario para que usted y yo no fuésemos clavados en la cruz del Calvario. Él la clavó en la cruz del Calvario, pagando Él el precio por esa acta que nos condenaba a la perdición eterna. Cristo Jesús, en su bondad, ha tenido misericordia de nosotros, y de nosotros que en otro tiempo no teníamos Dios ni esperanza de salvación, porque por la sangre no podemos nosotros decir éramos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos los gentiles, no el pueblo escogido de Dios. Pero hoy, a través de su misericordia, somos el pueblo escogido por Dios, y sin ninguna diferencia con lo que es el pueblo de Israel. Porque el Señor no ha trazado una salvación para los judíos y otra para nosotros. Regocijados en el Señor, que tan grande lugar nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que hay una sola salvación, así sea para judíos o para gentiles. De una misma sangre unió a dos pueblos, haciéndolo uno, y esos somos nosotros. Dios pudo habernos dado a nosotros otro lugar, aparte de su pueblo escogido, darnos otro manual como nosotros podríamos ser salvos, pero no. Él murió una vez por todos, para que todos en Él seamos hijos de Dios, un solo pueblo. Qué grande y qué maravilloso es el Señor. Y lo bonito de esto, lo más grande, lo más apreciado, es que no lo hizo porque nosotros le estuviésemos buscando, porque nosotros estábamos lejos de Dios, sin esperanza de salvación. Nadie buscaba lo bueno, inclinados al pecado, cometiendo delitos y pecados. Y estando en esa condición, Cristo ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo tomar en vano la gracia de nuestro Señor Jesucristo para con nuestras vidas? ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Cómo tener pensamientos como para querer dar un paso hacia atrás de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de la gracia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, no siendo merecedores, pero haciéndonos Él merecedores a través de su gracia, a través de su sacrificio? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2 y vamos a leer lo que dice la Escritura. ¿Qué decimos? Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo lo creo todo en el nombre de Jesús. Y dice así en el nombre de Jesucristo, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay para dónde, amados hermanos, hacernos. Es la palabra de Dios que nos dice que Él nos ha dado vida, amados hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Quién quiere regresar a estar muerto? ¿Quién quiere regresar a estar en delitos y pecados? ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor y vivir una vida llena de gozo? No porque tengamos las cosas de esta vida, amados hermanos, dinero o lo que a usted le puede gustar, pero alegre, gozosos, contentos por haber tenido la oportunidad, amados hermanos, que el Señor Jesucristo en su bondad y su misericordia haya fijado sus ojos en nosotros y nos haya dado la oportunidad de ser salvos
de nuestros delitos y de nuestros pecados. No porque nosotros calificáramos, sino porque Él es bueno, porque Él es compasivo y ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Despójese de lo que usted quiera despojarse, pero nunca de Jesús. Nunca de Jesús. Porque si estamos en Él, es por su gracia y su misericordia. Porque es el tesoro más grande que podemos tener en esta vida. Y será también en la otra vida, si nosotros salimos de este planeta calificados para entrar al reino de Dios. Su palabra dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y pecados. No se olvide, hermano. No se olvide, hermana. Usted, hermano, que tanto se queja, no se olvide que no es una perla la que el Señor fue a recoger allá afuera en el mundo cuando lo recogió a usted o a mí. Recogió a un pecador. Recogió a alguien que tenía una acta que le condenaba de delitos y pecados por la eternidad. Eso es lo que recogió Cristo de usted y de mí. Ahora pregúntese, si no es necesario ser agradecidos con el Señor, vivir una vida agradable para Dios, darle gracias a Dios todos los días por lo que Él ha hecho en nosotros. No esté pensando porque llenó su bolsa de dinero. No esté pensando porque le dio una buena mujer, porque le dio un buen carro, porque le dio una buena casa, un buen trabajo. Ponga las cosas de esta vida, que comparado a la salvación, vienen a tener el valor de menos que nada. Absolutamente nada. Lo que Cristo nos vino a dar es un tesoro eterno, y lo ha dado a quienes no lo merecían, pero Él ha mostrado su amor para con nosotros, para que a través de su gracia nosotros aprendamos a amarle. ¿A quién que se le dé un tesoro no va a amar y apreciar a ese ser? Bueno, a nosotros se nos ha entregado un tesoro que no podemos ponerle valor, porque no podríamos comprarlo, ni recogiendo todo el oro del mundo podríamos comprar la salvación. Pero Cristo, a los que estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Estando muertos, nos ha dado la oportunidad de vivir, porque nuestra esperanza es una esperanza fiel, verdadera, una esperanza gloriosa de vida. Dios no ha venido a hacer bromas ni a engañar a nadie. Él lo que ha venido a ofrecer es vida, y es lo que el Señor nos ha dado. En los cuales anduvisteis, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Aquellos que después de tener a Cristo fueron desobedientes, y hoy opera ese espíritu en ellos. ¿El espíritu de quién? El espíritu del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Porque el único que le va a instar a usted a desobedecer es el espíritu del diablo. Entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos nosotros antes, hermano.
Esto es lo que era usted, hermanito. Ponga usted su nombre. No sea que se ofenda porque se le diga el nombre. Aunque la verdad no debe de ofender a nadie. Pero esto era lo que era usted antes. Y esto era lo que era yo antes. Hijos que desobedientes, amados hermanos, porque en otro tiempo todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Era lo único que teníamos nosotros, hermanos, prometido para nuestra eternidad. Ira de Dios sobre nosotros. Mas hoy reposa la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Lo mismo que los demás. Así como los demás hoy en día están esperando el día del juicio para ser condenados, en otro tiempo usted y yo éramos uno de ellos también. No nos olvidemos. Y si hoy conocemos a Jesucristo, y si hoy disfrutamos de su paz y de sus bendiciones, no es por nuestras buenas obras, es porque Él ha sido grande en misericordia. Porque en vez de llamarle a usted o a mí, pudo haber llamado a otros, pero nos llamó a nosotros. Seamos agradecidos con el Señor, y nadie tenga un pensamiento tan perverso como para hacer al Señor nuestro Dios a un lado, después de no ser ni merecedores de una mirada de Dios. Que Él nos mirara y derramara su sangre, su espíritu, y pusiera su nombre sobre nosotros. No podemos pagarle así aquel que ha hecho tanto por nosotros, aquel que no valiendo nada a nosotros pudo pagar un precio tan alto como el de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Debemos llamarle, bendecir su nombre cada día, porque lo que no tenía valor, Él le dio un sumo valor. Lo mínimo que podemos nosotros hacer es ser agradecidos. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oiga, está ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra. Por gracia sois salvos. Cuando usted piense que está cansado de ser cristiano, que está cansada de ser cristiana, recuerde que no ha comprado usted la salvación, tampoco se la ha ganado. Usted es salva, o usted es salvo por gracia nada más, por gracia de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo nos ha hecho ya, amados hermanos, nos ha hecho ya sus hijos, nos ha hecho ya sentarnos en lugares celestiales, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque su palabra es fiel y verdadera. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros en su reino. Y si alguien no llega, no es porque el Señor no tenía un lugar para él o para ella, es porque usted se regresó del camino que lo conducía hacia esa gran heredad. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo
sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, de su bondad, porque eso es lo que nosotros hemos recibido. Hemos obtenido la bondad de Dios y debemos nosotros reconocerlo cada día, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Porque muchos cristianos van por ahí como si fuesen ellos los que están haciendo gran cosa por Dios, como si fuesen ellos los que van siendo sacrificados por el Señor, o que ellos están siendo tan buenos dedicando su vida al Señor. Nosotros no estábamos dedicando nada a Dios. Y si hoy estamos donde estamos, en los atrios del Señor, es porque Él nos ha hecho entrar a sus atrios, porque ha tenido bondad de nuestras almas. Por lo tanto, amados hermanos, si algo debe de tener usted en estima, es la bondad que el Señor Jesucristo ha tenido para con usted y para con todos aquellos que hemos sido llamados por su santa gracia y misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esta fe no es suya, no es mía. Por gracia somos salvos, y esto es por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe que usted tiene es la fe que Dios ha derramado en su corazón. Si Dios no hubiese derramado esa fe en su corazón, usted no tendría nada dentro de usted. ¿Puede ver la diferencia entre un impío y usted? Es porque Dios ha derramado en usted la fe que habita en su ser, y que a través de esa fe se ha podido acercar al Señor para ser salvos. Y esa fe no nació de nuestra naturaleza, esa fe es de Dios también. Así que, amados hermanos, no tenemos nada de qué gloriarnos en nuestra carne, pero sí tenemos mucho que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado a través de su gracia. Como lo dice su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha ganado ni ganará la salvación por obras. Es por gracia. Porque podemos hacer todo, amados hermanos, lo que esté en nuestra capacidad. Podemos desde el primer día que nacemos comenzar, hermanos, a obrar y trabajar hasta el último día que nos muramos. Con todo eso no alcanzaríamos, hermanos, a pagar el precio de la eterna salvación. Así que no es por obras. Y si obramos es por agradecimiento al Señor, teniendo gratitud por esa gracia derramada sobre nuestras vidas. No porque estemos pagando, porque a Dios jamás podremos pagarle. Podemos estar una eternidad adorándole y no llegaremos al final de decir: yo ya terminé de pagar mi deuda con Dios. Porque cada día de esa eternidad ha sido posible por Él también. Cada bendición, cada respirar, es porque Él lo ha derramado sobre nosotros. ¿Cómo puedo pagarle yo al Señor un día de vida, si esa vida me la ha dado Él? Jamás el hombre tendrá el poder de llegar al final y decir: mi cuenta está saldada ya.
Porque Dios es tan amplio en misericordia que cada día no deja de derramar sobre nosotros grandes riquezas. Entonces, ¿cuándo terminaremos? ¿Cuándo terminaremos? Jamás. Lo único que yo puedo darle es mi gratitud al Señor, siendo agradecida, mi gratitud, obedeciendo sus mandamientos, sabiendo que eso es lo que le agrada a Él. Y cuando me acerque a Él, sea para adorarle, para glorificarle, no para ofenderle. Así que la palabra del Señor nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por lo tanto, en otro tiempo debemos de recordar que nosotros éramos llamados incircuncisos porque no teníamos la señal de salvación. La circuncisión fue dada al pueblo de Israel, porque esa era la señal, que eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Por eso eran circuncidados, era una señal que eran el pueblo de Dios. Aparte de eso, nadie se circuncidaba, solamente el pueblo de Dios. El resto era llamado incircunciso. Y eso es lo que éramos nosotros antes. Mas hoy hemos sido injertados al árbol natural y somos el mismo pueblo escogido de Dios. Qué grandeza lo que Dios ha hecho con nosotros. Y en aquel tiempo, versículo 12, y en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí estaba usted, hermano. Ahí estaba usted, hermana. Ahí estaba yo también. Alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hacíamos lo que se nos venía a diario, sin saber si pecábamos o no pecábamos, ofendíamos o no ofendíamos, teníamos parte en el reino de Dios o no teníamos parte. Póngale usted el nombre, cómo vivíamos. Mas hoy tenemos Dios, mas hoy tenemos una esperanza gloriosa, mas hoy tenemos quien nos instruye en su camino y nos reprende cuando estamos caminando de mal proceder. Ahora somos hijos. Ahora tenemos alguien que está pendiente de nosotros. Y es porque Él nos ha amado. Nos ha amado aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues la promesa se la había dado el Señor a Abraham, no a los gentiles. Nosotros no teníamos parte en esa promesa. Nosotros no calificábamos en esa promesa.
Pero en Cristo Jesús, Él vino y abrió sus brazos para que nosotros los gentiles fuésemos injertados a ese árbol natural que recibió la promesa de vida eterna. Pero ahora, en Cristo Jesús, estamos, amados hermanos, protegidos, sellados para el día que Dios levante a su pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire por qué nosotros hemos llegado a ser cercanos, hermanos, cercanos al reino de Dios, cercanos al pueblo escogido de Dios, cercanos a la Nueva Jerusalén, por cada gota de sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Pero no para todos, aunque Él lo derramó por todos. Pero Dios conoce a quienes Él llamará. Y usted dé gracias que ya ha sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De dos pueblos hizo uno con una sola sangre. No hay derramada una sangre para los judíos y otra sangre derramada para los gentiles. De la misma sangre que se derramó, unió a ambos pueblos. Y derribó la pared intermediaria, esa pared que nos separaba. Ustedes los gentiles y nosotros los judíos, pueblo escogido de Dios. Hoy nosotros los gentiles también somos pueblo de Dios. ¿Todo por qué? Todo por gracia, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, de los judíos y los gentiles, hizo un solo pueblo. Y entre ese pueblo escogido que habla la Sagrada Escritura, está usted y estoy yo. Cuide su salvación, porque no ha sido cosa vana lo que el Señor ha hecho. Unir a ambos pueblos a través de su sangre y hacernos merecedores a nosotros que vivíamos antes sin Dios y sin esperanza. Hacernos un solo pueblo, derribando aquella pared que nos dividía, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Oiga lo que está diciendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora tú no te salvas por la ley y este se salva por la gracia. Dice, aboliendo los mandamientos que fueron expresados por ordenanza y derramando su sangre, para que a través de esa sangre ambos pueblos vinieran a ser un solo pueblo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bello, Él es maravilloso. No nos puso a nosotros como un segundo pueblo, nos unió a su pueblo escogido
derramando su sangre y haciendo de ambos pueblos un solo hombre. Gloria sea al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mediante esa cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En ese mismo cuerpo fuimos reconciliados con Él. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Así como el evangelio ha sido anunciado a los judíos, también lo ha sido a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue siendo anunciado para todo aquel que aún no ha recibido la sangre de Jesucristo. Corra a Jesucristo y Él tendrá misericordia de usted, porque todo el que le busque le encontrará. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Jesucristo, de esa manifestación gloriosa, todos entraremos por un solo camino, por un solo cuerpo, pues su palabra lo dice: por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ponga usted su nombre, que usted sea conciudadano de la familia de Dios. Eso es grande, hermano. Eso es grande, hermana. Por lo cual debe de alabar a Dios. Por lo cual debe de permitir que ese Santo Espíritu que ha sido derramado en su ser brinque y se goce dentro de su ser, glorificando al Altísimo. Versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros debemos de ser, amados hermanos, edificados, y nuestro fundamento debe de ser, amados hermanos, en los apóstoles y profetas. Porque lo que anunciaban los profetas es lo mismo que anunciaron los apóstoles. Al mismo Dios, el mismo Señor, al que es la piedra principal, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Él nosotros tendremos que lograr llegar a ser un templo santo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él nos edifica para su propia morada, porque la voluntad de Dios es vivir en el hombre, para enseñarle al hombre caminar conforme a su voluntad. Nadie podrá caminar conforme a la voluntad de Dios si no camina conforme a sus mandamientos. Cuando usted camine conforme a sus mandamientos, el que estará dentro de usted
es Cristo Jesús. Y Él le guiará a toda perfección. Él le guiará a todo triunfo. Él le llevará por el camino perfecto. Porque esta palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hoy en su misericordia Él ha dado su palabra, que es espíritu. Él mismo lo dijo: mis palabras son vida y espíritu. Al estar esta palabra viviendo dentro de nosotros, ¿quién cree que es el que está viviendo dentro de usted o dentro de mí? El Señor Jesucristo. Y si Él está dentro de nosotros, ¿cuáles son las obras que nosotros debemos de tener? ¿Cuál será nuestro caminar? ¿Cuál será nuestro hablar? ¿Cuáles serán nuestros pensamientos? ¿Cuáles serán nuestras obras? ¿Cuáles serán nuestras esperanzas? Todas tienen que ser basadas a Cristo Jesús, donde tendré los ojos puestos. Cristo no tiene los ojos puestos, amados hermanos, para estar deseando las cosas del mundo. Cristo le enseñará a desear cosas mejores. Y las mejores no están en esta tierra. Están allá arriba, de donde descienden todas las cosas buenas del Padre de las luces. Oh, amados hermanos, recordemos el gran milagro que nuestro Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Esa obra tan gloriosa que el Señor ha hecho. Ese milagro que a través de ese derramamiento de su sangre podamos ser salvos. Y lo más maravilloso, que su palabra dice que no es de los que quieren, sino de quien Dios tiene misericordia. Y usted tiene testimonio, y yo tengo testimonio, que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas. Hemos visto su obra. Hemos visto su gracia. Hemos visto su amor. ¿Quién quiere vivir fuera del amor del Señor? Y si alguien está dormido o estaba dormido, le ruego en el nombre de Jesús que despierte y pueda ver con claridad ese tesoro que brilla frente a sus ojos. La gracia que Jesucristo ha tenido para con usted. Una gracia inmerecida, pero que por su bondad Él inclinó sus ojos y vio hacia lo más profundo del abismo y vio su alma y le extendió su mano y le ha sacado de ahí. No decepcione al Señor viniendo a la orilla del abismo y ver hacia el abismo como si usted quisiera tirarse, porque ahí usted es feliz. Cuando Dios ha tenido compasión de su vida y de la mía, lo mínimo que podemos ser es ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos, porque hay mucha gente que podría haber llamado el Señor. Y gente que hasta ha salido ya de este mundo, gente conocida nuestra, que se ha ido de esta vida sin Dios y sin esperanza, sin conocer al autor de la vida. Mas usted y yo, en nuestra corta vida, porque la vida del hombre es muy corta, hemos tenido la gran oportunidad de conocer al autor de la vida, aquel que nos ha dado vida, aquel que es poderoso para transformar nuestra vida de dolor en una vida llena de paz. Acuérdese cómo usted caminaba antes. Acuérdese que no había esperanza, pero hoy usted tiene esperanza. Hoy usted tiene refugio. Hoy usted conoce
dónde correr al trono de la gracia. Y sabe que siempre que corremos por auxilio, encontramos el auxilio perfecto que nuestro Dios nos da a todos los que corremos en Él. Iglesia del Señor, estamos finalizando el año 2020. Hemos cruzado un año en sombra de muerte. Hemos oído y visto con nuestros ojos gente que se ha ido. Nosotros estamos aquí en el mismo lugar. Dios nos ha guardado, ha dado todo lo necesario. Algunos hasta han podido disfrutar de viajes. Algunos han podido disfrutar que han tenido nuevos carros, nuevas cosas en medio de una pandemia. Qué grande es el Señor con su pueblo. Cómo nos guarda. Cómo no ser agradecidos. Miserable, miserable el que no agradece la gracia del Señor. Miserable. Porque nosotros conocemos de bien cerca al Señor, porque Él en su misericordia nos ha permitido acercarnos por su amor y su misericordia. Si algo debe de su pueblo estar haciendo, es adorándole, glorificándole, alabando, bendiciendo su nombre. Pero hoy en día, en vez de crecer espiritualmente, en vez de ser un mejor cristiano, parece que están enojados porque a lo mejor el COVID no les ha tocado o no se los ha llevado. Parece ser de que están enojados con Dios. Cuando es tiempo para ponerse mejor con el Señor, cuando es tiempo para ver su mano poderosa en nuestras vidas, para es tiempo de ver el favor de Dios en nuestras vidas, tiempo de caminar más fuertemente, no de detenernos. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, escuche el mensaje del Señor, porque va a haber un día que será el último mensaje que va a escuchar, y va a ser triste que haga oído omiso a ese mensaje que Dios le envía, para que usted se levante, resucite en el nombre de Jesús y eche fuera ese espíritu de mortandad, porque Dios le ha dado vida a usted y le ha dado vida en abundancia. Iglesia, tú tienes que estar dando señal que estás viva, iglesia, enviando señal al cielo que aquí hay una iglesia viva, no una iglesia muerta. Una iglesia que está viendo la mano del Señor. Una iglesia que está agradecida con el Señor. Una iglesia que goza, que brinca y salta de alegría de saber que está en las manos del Dios Todopoderoso. Una iglesia que no tiene pensamiento de dar un paso hacia atrás, sino caminar más hacia adelante, dando testimonio de la gracia y de la misericordia del Dios Todopoderoso. Ojalá, iglesia, y el día que el Señor venga, te encuentre con gozo, te encuentre alabándole, te encuentre agradecidos de su gracia, porque esos son los que al oír la trompeta se levantarán. Pues Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Mi deseo para la iglesia del Señor es que se mantenga viva, es que se mantenga dando frutos, que se mantenga enviando mensajes al Altísimo, que somos un pueblo firme, un pueblo que verdaderamente reconoce su gracia y su misericordia, y que agradece al Señor toda su bondad que ha tenido y que continúa teniendo con nosotros, porque Dios no deja pasar un día sin que nos envíe mensaje que Él está con nosotros
para bendecirnos y hacernos bien. Regocijémonos en el Señor, amados hermanos, con un gozo limpio en la presencia del Señor, agradecido por lo que tengo o no tengo, pero agradecido porque sí tengo a Cristo. Tener a Cristo es tener todo. Espero que vuestras almas hayan recibido la palabra del Altísimo, se quede en vuestros corazones, viviendo ahí, para que pueda enviar frutos al reino de los cielos. Los frutos que pueden subir son los frutos que da la palabra. Por eso es importante dar frutos, no en nuestra carne, frutos en el Espíritu. La palabra es Espíritu. Vive la palabra de Dios y tus frutos llegarán al cielo. La paz del Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos en el nombre de Jesús. Y ese dulce espíritu que reposa en nuestros corazones vivifique cada día vuestras almas y nos mantenga unidos, gozosos en la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Señor sea con su pueblo. El Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima.